Caos en Argentina tras la sorpresiva victoria de Javier Milei en las elecciones. Caos en China porque los problemas del sector inmobiliario comienzan a contagiarse al sector financiero. Sube Wall Street impulsado por las grandes empresas de tecnología como Nvidia. Siguen aumentando los rendimientos de los bonos del tesoro. Se fortalece el dólar, se debilita el oro y las expectativas inflacionarias están a la baja. Amigos, muchas noticias, muchas cosas están pasando hoy y ya las vamos a revisar todas en nuestro acostumbrado resumen de la jornada en los mercados financieros. Hoy es lunes 14 de agosto, 7 p.m. y a esta hora comenzamos y quiero empezar por aquí. Dice Reuters que el S&P 500 y el Nasdaq cierran en alza. Nvidia lidera el avance de las acciones de crecimiento, las grandes tecnológicas. Y dice Reuters que el dólar sube por nerviosismo mundial. Esto tiene que ver con China. Muchas malas noticias saliendo desde China y eso tiene nervioso a los mercados financieros. Wall Street avanza antes de los datos de consumo y esto es porque mañana martes 8:30 am, antes de la apertura del mercado en Nueva York, va a haber datos sobre las ventas minoristas en Estados Unidos. Los analistas esperando esa información para tratar de entender cómo está la salud del consumidor norteamericano, que es la pieza clave de la economía de los Estados Unidos. Y dice Reuters que la rentabilidad de la deuda a 10 años alcanza máximos de 9 meses antes de las ventas minoristas. Y esto quiere decir que el rendimiento del bono del Tesoro americano a 10 años hoy alcanzó su punto máximo de los últimos 9 meses. Y esto ocurre en vísperas de tener esta data sobre ventas minoristas que vamos a tener mañana. Pero fíjense, no es solamente que el rendimiento del bono a 10 años ha aumentado, ese es el rendimiento nominal, ya sabemos que está en 4 y tanto, ya lo vamos a ver, está sobre 4%, sino que también el rendimiento real. El rendimiento real es el rendimiento nominal del bono menos la inflación. Como el rendimiento del bono ha ido subiendo y la inflación ha ido bajando, entonces el rendimiento real, que es lo que te queda después de inflación, ha ido aumentando y está en su punto más alto desde hace 14 años, como dice aquí en este gráfico. Y eso es muy importante porque, de nuevo, el rendimiento real para muchos inversionistas es más importante que el rendimiento nominal. ¿De qué me sirve que un bono me rinda 4% si la inflación es 6%? ¿No? En términos netos, más bien estoy perdiendo dinero. Pero en este momento, el rendimiento de los bonos está por encima de la inflación con un diferencial que no se veía desde hace 14 años. Y eso hace más atractivo el dólar y ahorrar en dólares. Aquí está el mismo gráfico, pero más grande. Y esa línea blanca es el rendimiento real del bono. Sabemos que el bono de 10 años rinde más de 4%, pero su rendimiento real está en 1.8% y ese es su punto más alto en mucho tiempo. Bien, el dólar toca máximos de más de un mes por temores sobre China. Ya vamos a hablar de China. Y dice Reuters, bueno, si el dólar se está fortaleciendo porque además cada vez puedo recibir más intereses por mis ahorros en dólares, pues eso es mala noticia para el oro que cae a mínimos de más de un mes por la fortaleza del dólar. Y el survey, la encuesta de la Reserva Federal de Nueva York, trajo nuevos datos sobre las expectativas de la inflación. Recordemos que es muy importante las expectativas que los agentes económicos, los consumidores, los productores tienen sobre la inflación, porque cuando la expectativa es que va a haber alta inflación, entonces uno se comporta en consecuencia. Los productores elevan los precios tratando de protegerse y de cubrir sus costos. Los consumidores adelantan las compras tratando de protegerse de las subidas de precios. En fin, esto genera una serie de distorsiones en la economía y la expectativa de que va a haber inflación en sí misma genera inflación. Y aquí está expectativa de inflación a corto plazo de Estados Unidos en su menor nivel desde el 2021. Esto es una buena noticia. Y aquí vemos en este gráfico, creo que lo tengo más grande. Aquí está más grande, fíjense la línea. Esa línea amarilla o anaranjada es la expectativa inflacionaria del próximo año. Como vemos, va bajando hasta menos de 4%. Y luego en las columnas, pues la columna gris o blanca es la expectativa inflacionaria de los próximos 3 años y la azul es la expectativa inflacionaria de los próximos 5 años. Pero la más importante, la del próximo año, pues viene cayendo. Y dice Reuters que en Europa las acciones subieron por el impulso de salud y se refiere a las empresas farmacéuticas, minería y energía, en cambio, cayeron. Y bueno, vamos con Argentina, señores. AFP, aquí hay una lluvia de titulares que quiero compartir con ustedes porque hay un verdadero caos en los mercados financieros argentinos. AFP dice: Argentina arranca la campaña presidencial con incertidumbre económica y batacazo de Milei. Y el economista dice: Argentina recibe el giro a la derecha del país con caídas en el peso y en los bonos.
El histórico giro a la derecha que dejan las primarias en la práctica es una primera vuelta para las elecciones de octubre. Han dejado un sabor de boca agridulce en los mercados, ya vamos a ver por qué. Otro titular: Argentina interviene el peso y eleva tipos tras la victoria de Milei. El Banco Central devalúa el tipo de cambio oficial y sube los tipos del 97 al 118%. Y aquí me quiero detener un segundo, y es que aquí vemos todos los días cómo la Reserva Federal se debate sobre si aumentar las tasas de interés en 0,25% en la próxima reunión o no. El Banco Central Europeo también se debate entre 0,25 y 0,50% de aumento. Así son las economías maduras, las economías avanzadas. En nuestros países, Venezuela ni se diga, hemos visto de todo ya, pero por ejemplo Argentina, fíjense, aquí el Banco Central hoy de repente, sin discusión, sin previo aviso, aumentó las tasas de interés en 21%, pero ya estaban en 97 y llegaron a 118%. Esto por supuesto viene acompañado de una altísima inflación, devaluación, un verdadero caos económico. Aquí dice Bloomberg por qué el candidato argentino, que es como Trump, está distorsionando los mercados, y pone esta foto. Bueno, lo relevante aquí es que Bloomberg compara a Milei con Trump y pone esta foto donde parece una especie de Zac Efron con unas patillas tipo Simón Bolívar, pero empiezan las comparaciones entre Milei y otros referentes políticos. Dice la BBC de Londres: el peso argentino se hunde tras el inesperado triunfo de Milei. ¿Por qué en Argentina hay más de 6 tipos de dólar? Y bueno, esto típico de nuestros países, así como en Venezuela ha habido múltiples tasas de cambio, pues ahora en Argentina también hay varios, 4, 5, 6. Eso por supuesto fuente inagotable de controles y de corrupción. Todo el que pueda comprar dólares a la tasa más barata y venderlo a la tasa libre, a la tasa negra, a la tasa blue, como le llaman en Argentina, o a una tasa más alta, hace dinero inmediato. Esto es fuente de gigantescos casos de corrupción en nuestros países. Bueno, en fin, señales de nuestras economías débiles, subdesarrolladas. Este titular creo que es uno de los que reseña mejor la situación, y dice Bloomberg aquí: sin opciones y sin dinero, Argentina aprieta el botón de pánico. Y es que por más que el Banco Central y el gobierno argentino, la administración de Alberto Fernández, habían tratado de contener la devaluación, tenían una especie de corralito, tenían un control cambiario, pero se quedan sin dinero, se quedan sin reservas, y aguantaron hasta las elecciones del domingo, pero hoy todo explotó y probablemente en los siguientes días, en los próximos días, siga explotando. Dice aquí que las agencias suspenden, a las agencias de vehículos que venden carros, coches como lo llaman en Argentina, las agencias suspenden ventas de autos 0 kilómetros. La fuerte subida del precio que anticipa para los próximos días los obliga a tomar esta medida. Bueno, consecuencias: el caos cambiario, el caos que se vive en nuestros países. El dólar cierra en valor récord en Argentina tras las elecciones primarias. Bloomberg dice: el triunfo de Milei en Argentina deja a los mercados en busca de pistas. Y hoy hubo un montón de análisis de los principales bancos de inversión sobre Argentina. Hay muchísimos, yo tomé algunos aquí como ejemplo. Un analista dice: los bonos extranjeros de Argentina, que ya operan en distrés, se desplomaron el lunes después de que Milei, que entre sus propuestas incluye dolarizar la economía y quemar el Banco Central, consiguiera alrededor de 1/3 de los votos emitidos en las elecciones del domingo. Esto lo dice un analista. Otro analista de otro banco dice: en definitiva, las probabilidades de que el actual partido gobernante, que es el peronismo, el partido de Kirchner y de Alberto Fernández, las posibilidades de que ese actual partido gobernante permanezca en el poder parecen muy bajas, y el resultado más probable de las próximas elecciones parece ser un cambio en el equilibrio de poder hacia la derecha, y esto generalmente le gusta a los mercados y a los inversionistas. El trade electoral, por aquí hemos estado hablando en los días anteriores sobre el trade electoral que había en Argentina. Dice un analista: el trade electoral basado en el cambio del panorama político sigue en juego, sigue abierto. Massa probablemente intentará evitar una crisis rotunda hasta la primera vuelta de las elecciones presidenciales en octubre, y en el caso de una victoria de Milei creemos que podría suavizar sus posturas y tratar de obtener algún consenso con otras fuerzas políticas. Recordemos que Milei podría ganar las elecciones, pero no va a tener mayoría en el Congreso y necesita apoyo en el Congreso para cualquier reforma, y pareciera que él tiene muchas reformas que quiere hacer, y algunas han asustado a los mercados, reformas radicales en muchos casos, pero sin apoyo en el Congreso no va a ser fácil. Bueno, aquí hay más opiniones, las voy a dejar para otro día para no hacer esto tan largo. Aquí Mohamed El-Erian dice: una devaluación de 18% que llevó el peso a 350 por dólar. Ahí está el gráfico, lo vamos a ver, acompañado
de un aumento en las tasas de interés de 21 puntos para llegar a 118. Bueno, hay algunos comentarios sobre el caos al que nos tiene acostumbrados nuestros países en general, y en este caso Argentina, pero de ninguna manera Argentina es una cosa distinta a nuestros países en Latinoamérica, todos afectados por estas enfermedades económicas. Ese gráfico lo tengo aquí amplificado. Fíjense lo que le pasó a la moneda argentina, cómo se ha ido devaluando y cómo hoy se disparó. Es una cosa increíble cómo se disparó el valor del dólar y se depreció la moneda. Aquí hay un gráfico que me gusta más. Fíjense, aquí podemos ver cómo el Banco Central Argentino llevaba una especie de crawling peg, como que tenía el dólar controlado y lo iba devaluando de poquito a poquito, todos los días un poquito. Pero bueno, hoy pegó un brinco y se hizo incontenible, se rompió el muro de contención, se acabó el dinero, se acaban las reservas, se secan los dólares, en fin. Bueno, la otra gran noticia es el problema que hay en China, y aquí este titular de Reuters: hay miedo de contagio en China, de que el problema del sector inmobiliario se expanda al sector financiero. Fíjense, Country Garden, lo vimos la semana pasada, es la inmobiliaria más grande después de la quiebra de Evergrande, que causó, ya sabemos todos los problemas que causó. Country Garden ahora suspendió la negociación de 10 distintos bonos emitidos por ellos en el mercado interno chino. Ya la semana pasada se había retrasado en el pago de 2 bonos en dólares que cotizan en Nueva York, pero ahora son otros bonos que se cotizan en China los que están suspendiendo la cotización. Y aquí tenemos el desempeño de la acción. Fíjense, Country Garden Holdings en la sesión del lunes en Hong Kong cayó un 18%, y ahora en un rato va a abrir otra vez la bolsa de Hong Kong. Veremos cómo se comporta, pero la caída fue de 18% y otras empresas del sector también cayeron. Y el economista dice: el ladrillo en China, se refiere a Country Garden y a las empresas constructoras inmobiliarias, golpea a un gigante de la banca en la sombra. La banca en la sombra es el llamado shadow banking, que son estas instituciones que no son bancos tradicionales y regulados por las autoridades, pero son empresas que están en el sector financiero, y pueden ser hedge funds o empresas que hacen private lending, o bueno, en fin, es todo un gigantesco sector financiero que no está tan regulado y que lo llaman la banca en la sombra, y que definitivamente en muchos casos y en muchos países implican o representan un riesgo sistémico en caso de que tengan problemas. Y aquí hay problemas con una de esas instituciones. Aquí está el nombre, se llama Zhongxi, o así se escribe, pero perdónenme que no sé cómo se pronuncia, y esta empresa suspendió los pagos a algunos clientes de algunos productos que se vencieron, no sé si eran bonos o algún derivado financiero, y eso tiene nervioso al mercado. Aquí dice China Trust Giants, que es esta empresa a la que nos referíamos, falló en hacer unos pagos, y eso tiene alarmados a los inversionistas. El Financial Times también lo dice: los inversionistas chinos alarmados porque esta compañía financiera falló en unos pagos que tenía que hacer, y esta noticia salió al mercado el viernes en la noche, después que habían cerrado los mercados financieros. El riesgo del sector financiero chino se ve claramente ahora que una empresa, esta de la que estamos hablando, que además tiene apoyo o respaldo financiero del gobierno chino, que es accionista allí, falló en unos pagos por 19 millones de dólares. Así es que la pregunta es: ¿esto es un problema exclusivo solamente de esta empresa financiera, o esto es un problema sistémico? Y el gran riesgo es que sea un problema sistémico, un problema que de todo el sector, y eso sí podría poner en mayores aprietos de lo que ya está a la economía china. Y bueno, en otras noticias, aquí tenemos que Michael Burry, a quien algunos siguen, no es mi inversionista favorito, la verdad, pero bueno, algunos lo siguen, se hizo famoso en la crisis financiera del 2008-2009. Hay una película sobre él y sobre lo que ocurrió en esa crisis financiera que se llama Big Short. Y bueno, hoy se supo que está haciendo una gran apuesta contra el Nasdaq y el S&P 500, en el sentido que posicionó su portafolio para beneficiarse de una posible caída. Aquí hay más detalles sobre lo que tiene. Básicamente vendió unos puts, compró unos puts del S&P 500 y del triple Q, el Nasdaq y el S&P 500. Aquí hay más detalles, 1.6 billones en total, dice aquí, aunque yo creo que no hay falta mucha información para tener una visión clara de la magnitud de la inversión o de la apuesta, en este caso, que hizo Michael Burry. Y bueno, como estamos en la época en que se conocen los portafolios de los inversionistas porque los tienen que publicar en las formas 13F, pues también tenemos el de Warren Buffett, y tenemos algunos movimientos para aquellos de ustedes que siguen a Warren Buffett. Yo lo sigo sin duda alguna,
básicamente en su portafolio de acciones agregaron 3 nuevas posiciones y las 3 empresas nuevas que agregaron son home builders, son constructores de casas. Son DR Horton, NBR y Lennar, que son 3 de los principales constructores de casas en Estados Unidos. Como saben, las acciones de estas empresas han subido mucho. Hay una gran demanda de casas, no hay casas en el mercado secundario. Quienes tienen casas no las quieren vender. Y los compradores están obligados casi a comprar en el mercado primario las casas que estas empresas están construyendo. Pero además, la empresa de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, aumentó sus posiciones en Capital One, en Occidental Petroleum y redujo sus posiciones en Activision, Chevron, General Motors. Y cerró completamente, salió de su inversión en McKesson y en Marsh & McLennan. Y otra noticia, señores, una noticia regional. dLocal, que es un unicornio, el único unicornio uruguayo, una empresa latinoamericana, según Bloomberg, está evaluando una posible oferta de adquisición y se dispara su acción. Esta empresa es una empresa pequeña, pero para mí es una joyita, es una de las empresas que yo sigo, me gusta mucho. Ojo, atención, esto no es una recomendación de compra ni de venta ni para que hagan nada con esa acción. Es una empresa pequeña, no es para que un pequeño inversionista entre en ella y la compre. No debería nunca jugar un rol principal en un portafolio, sino un rol más bien secundario. Pero esta es una empresa que yo he venido siguiendo porque tiene números impresionantes. Aquí les tengo un gráfico. Este es el gráfico de las ventas. La línea azul es la evolución de los ingresos, lo que ha vendido trimestre a trimestre dLocal, y están sus ingresos operativos, su ingreso neto, su flujo de caja, y todo es una línea ascendente. Es una joyita, es una empresa que ha sido muy atacada. Ha habido acusaciones de que es un fraude, esto y aquello. La acción ha sido muy volátil. Yo pude comprar algunas en una de las dramáticas caídas que tuvo, pero bueno, ahora ahí la tengo tranquilita para largo plazo. Pero ahora salió esta noticia de que dLocal podría estar en venta o podría haber un interesado en comprarla. Bueno, ya veremos cómo evoluciona eso. Y PayPal nombró un nuevo CEO. Veamos, sé que hay muchos de ustedes que tienen PayPal, siguen PayPal. Ojalá esto haga revivir la acción porque está muy deprimida. Y bueno, Tesla cae, los mercados lo recortó. Tesla anunció recortes de los precios de sus carros en China. Y la gran pregunta es, ¿esto se debe a los problemas de China? ¿Esto es un problema de China? ¿O es un problema de Tesla? ¿O es un problema de la industria de los carros eléctricos? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Por lo pronto las acciones de Tesla cayeron y la FDA aprobó una terapia contra el cáncer de sangre de Pfizer. Veamos si esto anima la acción de Pfizer, que también está deprimida. Amigos, les recuerdo suscribirse a mi canal de YouTube, darle like a este video, y ahora mismo vamos con los cierres de los mercados. Bueno, Asia en caída, Tokio cayendo, Hong Kong ya vimos, un día difícil en Hong Kong, cayó 1,58%, Shanghai abajo, Seúl abajo. Europa subió, el Stoxx estuvo 0,15% arriba, la bolsa de Londres cayó, estuvieron en verde tanto Frankfurt como París, Zúrich y Milán, y Madrid en rojo. Y aquí en nuestro continente, pues Sao Paulo cayendo, Merval, Buenos Aires 3% arriba después de la elección de ayer, y en México, Ciudad de México subió ligeramente. Y en Nueva York, aquí tenemos los números, el S&P y el Nasdaq arriba, el Russell ligeramente abajo, la volatilidad estable con ligera baja hoy. El rendimiento del bono de 10 años subió, vamos a ver el detalle ahora. El dólar se fortaleció y ya está sobre 103. El oro bajando, sigue bajando, se debilita porque el dólar se fortalece. El petróleo en 82 y el Bitcoin sigue en ese rango, en esa banda entre 29.000 y 30.000. Aquí está el mapa de calor. Pues vemos las grandes tecnológicas impulsaron al mercado. Ahí vemos Microsoft, Apple, Nvidia un 7% abajo, rebotó después de varios días cayendo. Pero bueno, vemos que es un mercado impulsado por las grandes tecnológicas. Y aquí está, veamos, aquí está el barómetro del mercado. Bueno, como lo vemos, cayeron las empresas las empresas de crecimiento son las que están en rojo hoy, mientras que la de valor en verde. Sí, un poquito extraño este barómetro hoy. Y bueno, vamos con los bonos, señores. Fíjense, los rendimientos de los bonos aumentaron. Aquí tienen el bono más corto, bueno, un bono corto a 90 días, casi estable, pero el bono a 5 años aumentó, el bono a 10 años, el bono a 30 años aumentaron sus rendimientos. Otra forma de verlo es esta que nos presenta Bloomberg. Aquí están los rendimientos del bono a 2, 10, 20 y 30 años. Y como dice allí en letras pequeñas, el titular dice: el rendimiento real de los bonos llegó a su punto más alto en los últimos 14 años. Desde hace 14 años no había un rendimiento real, es decir, después de descontar la inflación,
tan alto de los bonos del Tesoro. Aquí tienen todos los precios de los bonos, desde un mes hasta 30 años, para aquellos de ustedes que los quieren ver. Y fíjense que el bono a 2 años está cerquita de tocar 5, de llegar a 5%. Y finalmente, señores, mañana hay data de ventas minoristas. A las 8:30 vamos a tener las ventas minoristas en Estados Unidos, las ventas minoristas excluyendo la venta de carros, que es un número más robusto, que nos indica mejor cómo está la economía. El precio de las importaciones, el precio de las importaciones sacando gasolina, y el índice del Empire State Survey de la manufactura, de las empresas manufactureras. Así es que bueno, mucha información mañana. Si Dios quiere nos conectamos y hacemos este resumen. Muchas noticias hoy. Bueno, espero que haya sido de utilidad y si Dios quiere nos vemos mañana.